Cualquier cosa, igualmente ya voy a ir subiendo de a poco lo que tenemos planificado, ¿no? Bueno, les decía, el día de hoy vamos a ver la configuración estabilizado en el emisor. Bueno, tiene como nombres que va variando por ahí. Nosotros lo vamos a nombrar así. O polarización del emisor, de polarización del emisor, bueno, sin la palabra estabilizado, eso puede ir variando. Para ello, la red es similar a la red de polarización fija. Solo que por aquí vamos a adicionar, aparte de la resistencia de base y de la resistencia de colector, le vamos a conectar una resistencia del emisor. Muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, el emisor estaba directamente a tierra. Y aquí tenemos el colector. Y aquí tenemos la base. Y tenemos que asignar una ganancia. Este tipo de configuración que tenemos estabilizado el emisor nos permite de alguna forma ajustar o tener un mayor control sobre nuestra ganancia beta, que recuerden que varía, incluso en el datasheet. A lo que revisamos el datasheet, ¿verdad? Hay valores mínimos y hay valores máximos que puede tomar ¿cómo es que se llama? La ganancia beta, que para el datasheet nosotros lo encontramos como HF, pero es un poquito larga para manejar esto en los cálculos, ¿no? Y también vimos que varía de los valores de corriente y los valores, de corriente de colector y los valores del voltaje colector emisor, ¿sí? Muy bien, vamos a analizar entonces esta polarización. Recuerden, siempre nuestro objetivo es encontrar la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor. ¿Sí? Esos siempre son o serán nuestros objetivos. Para ello vamos a redibujar el circuito como lo hicimos en la primera red y vamos a tener por aquí la resistencia de base que está yendo a la base del transistor. Y vimos que se acondicionaba una nueva resistencia, que era la resistencia del emisor. Resistencia de base y resistencia del emisor. Muy bien, al momento de polarizar este transistor con ese voltaje de corriente continua, generamos por este punto una corriente de base. Logramos polarizar en directa nuestro transistor teniendo un voltaje base emisor fijo. Y por acá va a circular una nueva corriente, que es la corriente del emisor, que recae en esta resistencia del emisor. Muy bien, entonces una vez que planteamos esto, simplemente es establecer mallas. Más el voltaje base emisor, más la corriente del emisor por la resistencia del emisor, todo eso lo vamos a igualar en cero. Nuestro objetivo de esta ecuación era determinar la corriente de base, pero se ha interpuesto ahí una corriente del emisor que nosotros sabemos que es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Pero también sabemos que la corriente del colector es igual a la ganancia beta por la corriente base. Por lo tanto, podemos aproximar aquí, no, más bien podemos establecer de forma clara que la corriente del emisor es 1 más beta por la corriente de base. ¿Sí? Entonces, con este despeje que acabamos de hacer ahí, vamos a reemplazar acá para tener una sola incógnita. En este caso sería 1 más beta por la corriente del emisor y todo esto por la resistencia del emisor igualado en 0. Muy bien. Despejo lo que es de mi interés, que es la corriente de base, que me queda igual a el voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor sobre... Esa raya se me quedó medio choca ahí.
Si quieres un chueca, si puedes ser. Ya. Sobre la resistencia de base más 1. Listo, ¿qué más podemos sacar de aquí? Pues bueno, ya más nada. Vamos ahora con la malla de salida que era entre el colector y el emisor. ¿Verdad? Por aquí tenemos una resistencia del colector que va al colector y una resistencia del emisor. Ya, muy bien. Entonces aquí lo mismo, este voltaje polariza y permite el flujo de corriente, polariza este punto, el voltaje colector-emisor, y permite un flujo de corriente por acá, ¿no? Entonces lo mismo, más la resistencia del colector por la corriente del colector, más la corriente del emisor por la resistencia del emisor, ¿sí? Y aquí otra vez se me vuelve a aparecer este valor de la corriente del emisor. En este caso voy a hacer la aproximación a partir de la misma ecuación, que era igual a la corriente de base más la corriente del colector, solo que recordemos que la corriente de base con respecto a la corriente del colector y emisor era demasiado pequeña, por lo que la aproximamos a cero. Y podemos decir que la corriente del emisor es apoya acá, con lo que es de mi interés, que es el voltaje colector-emisor, y esto es igual a la resistencia del emisor multiplicado por la corriente del colector. Listo, y tenemos ecuación 1, que nosotros ya sabemos, ¿no? Corriente del colector es igual a la ganancia beta por la corriente de base. Y de estos circuitos podemos derivar algunos puntos más, ¿no? El voltaje colector-emisor, el voltaje base-emisor y el voltaje base-colector, ¿sí? ¿Qué sabemos que es igual al voltaje del emisor? Ya no es cero. Aquí es igual al voltaje de base menos el voltaje del emisor y esto es igual a 0,7 voltios. Y aquí tenemos el voltaje de base menos el voltaje del colector. Por lo tanto, vemos que es importante determinar voltaje de base, voltaje de colector y voltaje en el emisor. ¿Correcto? Y si analizamos los circuitos, el voltaje de base es igual al voltaje de corriente continua por la corriente de base multiplicado por la red, igual al voltaje de corriente continua menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Y el voltaje del emisor es igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniera, ¿será que puede subir un ratito para ver la forma de arriba? Ya, muy bien. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ingeniera, Dígame. una duda. ¿Sí? Dígame. ¿Saben ustedes de reemplazó la beta a 1? ¿Aquí? ¿Esta? Arriba. ¿Aquí? Ah, no, Ay, sí, del emisor. aquí es corriente de base, ¿no? Gracias. Sí, soy. Esta parte de ahí. Es Eso, así, ¿verdad? especie de uno. ¿Era lo que me decía? Paréntesis de donde está en la parte derecha, donde está la corriente del emisor, 1 más 1. Sí, soy. Ay, perdón. Muy bien, gracias. 1 más beta, ¿no? Es que le saca factor común. Sí, correcto. Aquí es 1 más beta por la corriente de base. Ah, 1 más beta. ¿No? Que esto es corriente de base. Corriente de base. Ya ahí sí creo, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Ingeniera, disculpe, en el voltaje de la base hay donde dice VCC menos ¿qué? Corriente de base. ¿Corriente de base? Ajá. El voltaje de base está en este punto.
Recordemos que tenemos que restar este voltaje de corriente continua para poder establecer este valor, ¿no? De este valor general. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Me falta aquí determinar la corriente de saturación. Recordemos que para determinar la corriente de saturación, el voltaje colector emisor debe ser 0, por lo tanto, de la ecuación 2 que tengo aquí, voy a despejar la corriente de colector, que ahora pasa a ser la corriente de colector, pero en saturación, ¿verdad? Y esto va a ser igual al voltaje de corriente continua sobre la resistencia de colector más la resistencia del emisor, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, vamos a colocar por aquí, a ver, veamos. Una resistencia de 400 kiloohms. Voy a escribir de lado para que no tengan dudas. 400 kiloohms. Una resistencia de colector de 2.2 kiloohms. Una resistencia de emisor de 1.5 kiloohms. Un voltaje de corriente continua de 22 voltios. Y una ganancia beta de 45. Le pido determinar lo siguiente. Determine corriente de base, corriente de colector. Vamos a determinar adicionalmente, no el valor aproximado, sino el valor que pueden calcular directo, corriente de base, colector y emisor. Voltaje colector emisor, voltaje base emisor, voltaje base colector. Y asimismo el voltaje de base, el voltaje de colector y el voltaje del emisor. Y aquí mejor en vez de poner la corriente del emisor, hagamos la de saturación, que tiene más sentido calcular, ¿no? Muy bien. Vamos a calcular y vamos a ver qué tal les va. ¿Okay? A ver, son las 8:40, 8:50, por ahí vamos viendo cómo les va, ¿sí? Hagamos, por favor, si tienen dudas, me hacen saber.
Muy bien. ¿Cómo van? ¿Ya encontramos la corriente de base? Yo saqué la de corriente de base, pero no sé si estará bien. A ver, ¿cuánto le salió? 64.35 microamperes. 0.35 microamperios. Muy bien, a ver, verifiquemos. Ya, si calculamos bien la corriente de base, todo lo demás está bien. Voltaje de corriente continua, 22 voltios. Voltaje de base emisor, 0,7 voltios. Resistencia de base, 400 kilómetros. Más 1 más 45 por 1.5 kilómetros. Me salió 45.42 microamperes. Microamperes. Ya ves. Los resultados finales. 46 por 1.5 más 400 y 21.3 dividido para esto, 45.41 microamperios. Esa es la respuesta. Microamperios. Inge, yo tengo 4.54, me sale con el punto antes. No, pero es que le sale por 10 a la menos 5. Sí. Pero 10 a la menos 6 tiene que Ah, ya, expresarle sí, para sí, que sí, sea sí, micro. sí. Gracias, sí, ya. Entonces ahí es 45.41 microamperes. Listo. Entonces, como ya calculamos la corriente de base, ya podemos calcular la corriente de colector. Esto es igual a 45 multiplicado por 45,41 microamperios. Me da 2.043 miliamperios, ¿verdad? Muy bien. Voltaje colector emisor es igual voltaje de corriente continua, que son 22 voltios, menos la resistencia de colector, que son 2.2 kiloohmios, más la resistencia del emisor, que es 1.5 kiloohmios, multiplicado por la corriente de colector, que es 2.043 miliamperios. $14.44 me sale. 12.44. 14.44. 12.44. Ya, muy bien, nos queda 2.2. Sí, está bien, Inge, está bien. Muy bien, sí, eso sale. 14.44 voltios. Voltaje base emisor, sabemos que es igual a 0,7 voltios. Muy bien, nos toca entonces calcular el voltaje de base, el voltaje colector y el voltaje del emisor. Inge, tengo una duda. El valor de base
base emisor siempre es 0.7 o va a cambiar, depende del ejercicio. No, este siempre es fijo. Ah, ya. Es fijo porque esto determina que hay una polarización en directa en ese punto del transistor, ¿no? Un valor fijo. Entonces aquí me queda 22 voltios menos la corriente de base, que son 45,41 microamperios, por la resistencia de base, que da 400 kiloohms. ¿Cuánto me da esto? Me dio 3.84 redondeando. 3.84 voltios, ¿no? Sí. Y acá, el voltaje de colector. $17.51, también redondeado. 7.51 voltios. Y me falta calcular el voltaje del emisor. Le puedo hacer con la aproximación de 2.043 miliamperios. Puedo trabajar con esto, o si quieren le pueden calcular, no pasa nada, que es igual a la corriente del colector más la corriente del emisor, ¿sí? También. Pero si ustedes calculan, se van a dar cuenta que va a salir casi lo mismo, es decir, 45,41 microamperios más 2.043 miliamperios. A ver, sale 45. 2.088 miliamperios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este valor de aquí no varía mucho con respecto al de acá, ¿sí? Entonces, se pueden obviar este cálculo de la corriente del emisor y utilizar esta de 2.043 miliamperios, ¿sí? ¿Y qué puede repetir lo que dijo? ¿Mande?